Ya está con nosotros el economista Víctor Hugo Villacrés, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, economista de profesión, conocedor de la materia. ¿Cómo le va? Muy buenos días, un gusto saludarle. ¿Cómo entender, economista, esta campaña que ya ha empezado a generarse a través de los medios de comunicación, que empiezan a hablar de la crisis de sostenibilidad de la seguridad social y que nos dicen que hasta 2022, si la cosa no mejora, habría que replantearse el modelo que tiene ahora mismo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Alexis? Buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal. A ver, a mí me parece una campaña orquestada con el deseo de privatizar la seguridad social. Y lo voy a decir claramente y sin tratar de darme la vuelta. ¿Por qué? Porque existen informes de otras organizaciones, no solo del Banco Mundial, por ejemplo, el de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que con el aporte del 40% que tiene que hacer el Estado a la seguridad social, la sostenibilidad del sistema de pensiones estará vigente hasta el 2035 sin hacer reformas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos hacer una serie de reformas que modifiquen tres aspectos que yo creo que son fundamentales en términos de sostenibilidad de la seguridad social. De hecho, uno de ellos es la sostenibilidad propiamente dicha. Yo les denomino las 3S. Y las 3S del seguro de pensiones son solidaridad, y sostenibilidad. Solidaridad entendida como el hecho de que aportemos los afiliados actuales, aportemos la parte de la población económicamente activa para de esa manera atender las jubilaciones de los retirados. Es decir, en un sistema como el nuestro, en un sistema de ahorro y reparto, todo el ahorro que hacemos las personas que estamos afiliadas a la seguridad social sirve para pagar las pensiones, pero este no es suficiente. Por eso también tenemos que hablar de la suficiencia, y en la suficiencia va a ser importante el tema del aporte que pueda hacer el Estado a la seguridad social, pero además el tema de que estas pensiones sean unas pensiones dignas para nuestros jubilados. Y el último, el tema de la sostenibilidad, que es este tema de que financieramente, a partir de cálculos actuariales, el sistema pueda garantizarnos una jubilación a los actuales activos. ¿Por qué? Porque nosotros aportamos para los jubilados con la esperanza de que el día de mañana los nuevos activos, es decir, los niños de ahora o los menores de 16 años, aportarán para nuestras jubilaciones. Es un sistema de ahorro y reparto con beneficio definido. En ese sistema, evidentemente, existe una ley que data del 2001, que seguramente tiene que ser modificada, que tiene que ser revisada, no solamente de manera paramétrica, como se lo ha hecho, porque eso implica una serie de parches que no solucionan el problema de fondo. Debe haber una reforma estructural a la seguridad social, pero manteniendo el sistema de ahorro y reparto con beneficio definido, que permite que los ecuatorianos puedan gozar de jubilaciones al menos dignas dentro de lo que es el esquema de seguridad social. Economista, en esa campaña que usted dice que está muy bien orquestada, yo de plano le digo, coincido con aquello, porque además vemos que hay una visión que está tratando de, desde hace tiempo, decir que todo lo público, todo lo estatal es malo, entonces hay que ir a un modelo que tienda más hacia lo privado. ¿Cuánto daño le puede terminar provocando a la institución como tal? Le pregunto esto además porque a partir de la crisis económica que arrastrábamos desde hace algunos años ya, y más lo que ha sumado la pandemia para que esto se agrave y se complique, por ejemplo, nos deja que tenemos hoy un número muy significativo de personas, de trabajadores que dejaron de cotizar y de aportar al IES. Entonces, ¿cuánto daño termina haciéndole esta campaña mediática a la sostenibilidad del IES, sumado a estos problemas que yo le decía? Y que de paso sería muy bueno que usted nos diga cuántos afiliados teníamos, por ejemplo, a finales del 2019 y cuántos afiliados todavía los tenemos hoy cotizando en el IES. Mira, Alexis, el problema de esta campaña es que se convierte en un mecanismo para minar la credibilidad de la institución a través de una serie de voceros, que si usted los escucha, van a tener un mismo discurso, porque es un discurso articulado, porque no es un discurso individual, porque no es una idea que se les ocurre a ciertos analistas, es más bien un discurso orquestado, todos con un mismo guión, con el objetivo de menoscabar la credibilidad de la seguridad social. Eso en primera instancia. Además, este guión
en segunda instancia, es un guión ortodoxo. Entonces, un guión ortodoxo que busca reducir los gastos, así como se quiere hacer en el presupuesto general del Estado, que eso será una labor del presidente electo, en eso yo no me voy a meter, pero en el IES lo que se busca es reducir los gastos. ¿Y cuáles son los gastos? ¿Cuáles son los pasivos que tiene la seguridad social? Bueno, los afiliados de la seguridad a la seguridad social tienen que pagar las pensiones de los jubilados. Entonces, el principal pasivo que tiene la seguridad social es la cancelación oportuna y puntual de las pensiones de los jubilados. En ese sentido, ¿existen otros mecanismos? Claro, por ejemplo, uno de los mecanismos obvios, pero que la gente muchas veces no lo ve por tan obvio, es ampliar la base de contribuyentes, incrementar el número de afiliados a la seguridad social. Y ese incrementar el número de afiliados permitiría que la sostenibilidad de la seguridad social se mantenga y se acreciente en el tiempo. Fíjese, usted me hacía una pregunta que me parece que es muy importante. Usted me decía, ¿cuántos afiliados teníamos? Le voy a dar, ¿cuántos afiliados teníamos en el 2017? En el 2017 teníamos 2.587.000 afiliados al Seguro General obligatorio. Después fuimos creciendo en el tiempo, fuimos obteniendo algún tema importante, diría yo, hasta el 2019 en la serie de dependientes. A diciembre del 2019, la cifra de afiliados a la Seguridad Social era 2.661.000, repito, al Seguro General obligatorio. A esto habrá que sumar Seguro Social Campesino, habrá que sumar aquellos que no están en el Seguro General obligatorio, sino más bien se afilian de manera voluntaria. Pero a diciembre del 2020 esa cifra cae a 2.399.000. Es decir, existe una reducción en la cantidad de afiliados a la seguridad social, impacto directo de la reducción del empleo pleno en el Ecuador. Y no estamos viendo que la manera más fácil de garantizar sostenibilidad de un sistema de ahorro y reparto es con mayor número de afiliados. No solo que deberíamos pensar en recuperar esas cifras históricas en donde llegamos a tener 2.700.000 en el Seguro General obligatorio y más de 300, 400.000 voluntarios, es decir, superábamos los 3 millones de afiliados, sino que deberíamos pensar en que toda la población económicamente activa que se encuentra trabajando esté afiliada a la seguridad social. Imagínense el logro que sería de un gobierno pasar de los 3 millones de afiliados a 5 millones de afiliados. De hecho, el único gobierno que logró un salto cuantitativo en términos de pensiones fue el gobierno anterior, el gobierno del presidente Rafael Correa, en donde se pasó de 1,5 millones de afiliados, entre todos, ¿no? Entre los afiliados al Seguro General obligatorio, los voluntarios, los del Seguro Campesino, a más de 3 millones de afiliados en el 2017, es decir, se duplicó. Es una cifra histórica, ¿por qué? Porque en 1930 nace la Seguridad Social. Desde ahí hasta el 2006 se logró 1,5 millones de afiliados. Entre el 2007 y el 2017 se duplica ese número de afiliados. Lamentablemente desde ahí se ha estancado y se ha reducido, como hemos visto en el último año, y eso evidentemente mina la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Entonces hay 3 elementos que hacen importante que el sistema de pensiones se mantenga: el aporte de los afiliados, el aporte de los empleadores y el aporte del Estado, que está garantizado en la ley y que fue finalmente por la Corte Constitucional, mediante una de sus resoluciones, declarado como un aporte que tiene que hacerse, el 40% del fondo de pensiones, y que no se aportó el año anterior de manera completa. De hecho, se aportó el 27, 28%, y en lo que va de este año, de enero, el 0% de aporte del Estado. Es decir, ni un solo dólar se ha aportado este año a la seguridad social, al fondo de pensiones. Uno de los argumentos de quienes de forma ortodoxa critican el modelo actual de la seguridad social, economista Víctor Hugo Villacrés, es que fue un error del gobierno anterior haber ampliado la cobertura en salud a los familiares, no a los cónyuges, a los hijos menores de 18 años, porque eso saturó el trabajo en materia de salud y generó costos adicionales que no han podido ser cubiertos,
y ha hecho que la deuda se incremente. A su criterio, ¿cómo debería ser cubierta precisamente esa deuda en materia de salud debido a esta amplitud de la seguridad social en beneficio de la familia? Mire, hay un primer elemento, Alexis, ahí que es importante, y es que en el seguro social los 5 seguros no pueden mezclar sus fondos. Por ley, los seguros son independientes. Entonces, al hablar del seguro de pensiones, ese es un seguro con su propio fondo, con sus ingresos y con sus gastos. Al hablar del seguro de salud, hablamos de otro fondo con sus propios ingresos, con el 5% más o menos de aporte que hacemos los afiliados mensualmente, sus gastos y además en el caso de que existiera, debería tener una reserva. Lamentablemente no existe en el seguro de salud. ¿Qué ha pasado? A ver, el seguro de salud es un seguro de prima y siniestro en principio, y así debe ser entendido. ¿Por qué? Porque la salud debe ser garantizada universalmente por el Estado. Eso dice la Constitución. El seguro tiene un rol diferente, tiene un rol más bien de buscar cobertura para los afiliados a través, en el caso del seguro de salud, del pago de una prima. Es decir, pagamos una prima, con esa prima va a un bolsillo común y en ese bolsillo común se atiende la siniestralidad. En efecto, yo pienso que ahí una de las reformas importantes que podrían hacerse en términos de seguridad social sería el hecho de garantizar la salud de los afiliados y en el tema de la salud de los beneficiarios, buscar la manera de generar una prima o en su defecto, buscar que estas personas se atiendan en los hospitales públicos. Evidentemente, deberíamos caminar hacia un sistema único de salud, es decir, hacia un funcionamiento de la red pública integral de salud, de tal manera que si hay una madre que presenta alguna complicación y está el bebé al lado, el bebé se atienda en la seguridad social, pero que el cargo de esa atención deba ser cancelado por el Estado o deba ser cancelado por un sistema universal en donde se busque, por ejemplo, el hecho de que todos aportemos una prima por los menores o que aporten solo los que tenemos hijos o que aporten por cada hijo. Es decir, ese es un análisis que hay que hacerlo, es un análisis que formará parte de la nueva ley de seguridad social. Ojo, yo no estoy diciendo que no sea necesaria una nueva ley, es necesaria una nueva ley, pero de ninguna manera esta nueva ley puede considerar privatización de la seguridad social, porque además constitucional tendrían que hacer una modificación del artículo 367 de la Constitución, que manifiesta claramente que la seguridad social es universal y que no podrá privatizarse. Y lo dice con esas letras, no es que dice es un sistema público, no, dice la seguridad social será universal y no podrá privatizarse. Habría que quitar eso si es que se quiere privatizar, pero yo creo que ahí evidentemente va a surgir la inteligencia del pueblo, ¿no? Yo digo, el pueblo es bastante inteligente ya en la década de los 90. Seguramente muchos de los mismos actores que hoy día están en las diferentes mesas de diálogo y análisis hablando de esta privatización, estuvieron también en la década de los 90. Basta revisar la historia y va a haber esa coincidencia de nombres entre los analistas actuales y los que ejercían el poder en aquel entonces, y ya el pueblo les dijo que no. Y yo creo que ante una probable consulta popular, nuevamente el pueblo les dirá que no a una privatización de la seguridad social. ¿Y usted cree, economista, que una consulta popular sea, digamos, la vía para plantear el modelo de seguridad social que requiere el país? Porque es una pregunta cerrada, además, ¿no? En una consulta popular, cuando es un tema sobre el cual hay que debatir de forma mucho más amplia, incluso fijándonos en la coyuntura actual y en todo lo que la pandemia nos deja, ¿no? O sea, lo que usted decía hace un momento, yo igual quería preguntarle sobre aquello. El virus, el COVID, ¿cuál es el mensaje que en materia, sobre todo de cobertura de salud y de solidaridad, nos deja para incluirlo en esa reforma a la seguridad social? Mire, la respuesta es tajante y no. Yo no creo que una consulta popular puede resolver el futuro de la seguridad social, porque para entender el futuro de la seguridad social hay que conocer de los sistemas que se han aplicado en el mundo, hay que
del sistema de ahorro y reparto con beneficio definido, del sistema de capitalización individual, hay que conocer, por ejemplo, acerca de cómo se calculan las pensiones en cada uno de los sistemas, hay que conocer de lo que normalmente en términos conceptuales se llama tasa de reemplazo y que son términos desde mi perspectiva técnicos y que deberían primero socializarse con la gente, trabajar en mesas de diálogo y a partir de ese recurso buscar elementos de transformación de la ley de seguridad social manteniendo la esencia que ha sido característica de nuestro sistema. E ingreso a la segunda parte de su pregunta. Este es un sistema solidario por excelencia. Si usted revisa los inicios de la seguridad social, si usted revisa, por ejemplo, a Otto von Bismarck en el siglo XIX, cuando nacía la seguridad social en Alemania, y mucha gente no quería entender de por qué funcionaba así la seguridad social de esta manera solidaria que la veía Otto von Bismarck en un sistema parecido al que tenemos, cansado en alguna de sus discusiones, seguramente dijo, vean, es necesario algo de socialismo para que se pueda mantener el capitalismo. Eso dijo en una de sus famosas elocuciones Otto von Bismarck. ¿Y qué hay de fondo atrás de esto? Yo creo que hay el legado que nos deja la pandemia y el legado que nos deja la pandemia está alrededor de la solidaridad, alrededor de que no podemos pensar en nosotros de manera individual y que no es importante lo que ocurre en el resto de la sociedad. Fíjese lo que hemos tenido en el esquema de vacunación, un esquema en donde primero se han vacunado los países del primer mundo. Usted revisa el mapa de vacunación y puede ver cómo primero está el norte de América, está la parte de Europa y la parte sur del continente, por ejemplo, en América, con muchos problemas de vacunación, la parte de África, con terribles problemas de vacunación, y no estamos siendo capaces de solucionar el problema del virus. ¿Por qué? Porque el problema del virus no se lo combate desde el encerrarte en tus fronteras, se lo combate desde la solidaridad, desde lo que el Papa Francisco, en su encíclica, en Fratello Tutti, habla como el legado que debería dejarnos la pandemia, y dice que ojalá después de esta pandemia pensemos más en nosotros como un colectivo, nos pensemos todos como parte de la misma creación y no nos pensemos nosotros los que podemos tener privilegios versus ellos los que no tendrán privilegios y serán los últimos en vacunarse. Mientras este concepto, que parece netamente un concepto católico, pero yo no creo que es un concepto de religión, creo que es un concepto de alguien que a través de la filosofía y del entendimiento de la realidad de los humanos nos está diciendo, ojalá seamos capaces después de la pandemia, después del COVID-19, de pensarnos como sociedad, de pensarnos como mundo, de pensarnos como creación, todos como seres humanos, con los mismos derechos y responsabilidades. Para concluir este tema, y a propósito de la pregunta que yo le hacía, me envían otra pregunta un amigo oyente y me dice, a ver, el presidente electo, Guillermo Lasso, no ha dicho que va a privatizar, sino a concesionar la administración. No sé si ese modelo es similar al que tiene Chile con las famosas AFPs, estas administradoras de fondos de pensiones que son privadas, y si para eso se requeriría una reforma constitucional. A ver, dos elementos nuevamente fundamentales. Primero, la concesión es el camino a la privatización. La concesión, hablar de concesión es hablar de monetización, es hablar de una serie de elementos que alrededor van dando cura a un esquema privatizador. Pero vamos un poco más allá, dejemos... Es edulcorar, ¿no? Es edulcorar o romantizar un poco el mazazo que quieren dar. Exacto, pero dejemos, digamos, el debate ideológico y aterricemos en la realidad para ir un poco más allá. ¿Quiénes serían los probables concesionarios? Póngase a pensar usted, Alexis. ¿Quiénes estarían en posibilidades de manejar el sistema de pensiones de la seguridad social? Y hay que nuevamente ir a lo que pasó en Chile. ¿Sabe quiénes administran los sistemas de administración? ¿Quiénes administran las AFPs en Chile? Las administradoras de fondos de pensiones. La banca privada, me imagino. Usted lo ha dicho. Entonces, ¿hacia dónde estamos caminando? Porque hay que ver todos los ejes. Claro, normalmente lo que pasaría es que la banca privada, que por lógica es el intermediador financiero por excelencia, pueda convertirse también en esta banca de inversión, es decir, esta banca que solo tendría que abrir una línea más para que captar recursos de las personas cuando están activas y prometerles una jubilación cuando se retiren. Hasta ahí, digamos que todo suena
lógico y eficiente. Pero ¿qué pasó en Chile? En Chile la promesa de la década de los 80 no se cumplió y actualmente jubilados ganan menos que el salario básico, ganan menos que el salario básico. Y entonces, ¿qué es lo que hubo? Hubo pérdidas y las pérdidas nunca fueron asumidas por los administradores, sino que las pérdidas fueron socializadas entre los dueños del capital, entre los afiliados y finalmente las ganancias fueron individualizadas. Voy a poner otro tema que debe estar sobre el debate, sin duda alguna. La administración anual de los fondos de pensiones es más o menos 4.000 millones de dólares. Es decir, 4.000 millones de dólares están en la administradora del fondo de pensiones en el Ecuador. ¿Cuánto cobran más o menos internacionalmente los intermediarios financieros por administrar estos fondos? Entre el 3% y el 5%. El que más barato cobra el 3%, el que más caro cobra el 5%. Estamos hablando de que este negocio es un negocio de entre 120 y 200 millones de dólares. ¿Cuánto necesitamos para manejar este negocio? Anualmente no algo superior a 50 millones, lo que quiere decir que la utilidad neta estaría entre 70 y 150 millones de dólares. Entre 70 y 150 millones de dólares por administrar un fondo de pensiones. Eso es lo que está atrás de este famoso esquema de capitalización individual, de este esquema de concesión, de este esquema de privatización. Ahí es en donde se encuentra el eje fundamental del debate, porque muchas veces nos ahogamos en este esquema de ideologizar el debate y de hablar de un sistema ortodoxo versus heterodoxo, un sistema de reparto versus cuentas individuales que la gente no entiende. Yo creo que probablemente hay que ir al fondo, y el fondo está en cuál es la rentabilidad anual para los intermediadores por manejar el fondo y qué garantías le dan a las personas de que finalmente recibirán una pensión, como sí pasa en el sistema de ahorro y reparto, porque no se llama solo así, se llama ahorro y reparto con beneficio definido. Entonces a usted hoy día le define Alexis el seguro. Es más, el primer día que usted entró a la seguridad social, el IES le definió a usted cuál va a ser su beneficio si se jubila. Y esas condiciones no han cambiado. En cambio, en el sistema de capitalización, el beneficio cambia de acuerdo a el nivel de ahorro, es decir, el que ha tenido más posibilidades de ahorro cuando activo va a tener mejor jubilación, y además de eso cambia acorde a las necesidades del mercado, es decir, si bajan los bonos, si hay pérdidas en los mercados nacionales o extranjeros, dependiendo de cómo se abra la inversión, usted perderá en sus fondos, lo cual no ocurre en el IES tampoco. Economista, para ir cerrando, quiero preguntarle sobre algo que a mí me sigue inquietando, porque mucho tiene que ver la sostenibilidad del IES con el nivel de empleo que tengamos, ¿no? Y, digamos, sobre ese nivel de empleo, además, la calidad del empleo. Coincidirá probablemente en el tiempo si es que el gobierno de Lasso se dedica a gobernar y deja de perseguir, como ha sido la tónica durante el gobierno de Moreno, que se dedicaron solo a perseguir y se olvidaron de gestionar y de gobernar. Coincidirá probablemente las reformas que se hagan en materia de seguridad social con las reformas de carácter laboral que también tiene como tarea pendiente el gobierno actual de Moreno. Y ahí varios sectores, sobre todo alineados y muy cercanos al presidente electo, hablan de ir a un modelo de flexibilizar las leyes en materia laboral. Por ejemplo, ir hacia el modelo y hacia los contratos por horas. Eso quiere decir que probablemente los trabajadores no van a aportar un valor real de ingresos a la seguridad social. ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Qué va a pasar si es que la calidad del empleo va en detrimento y ya no tenemos los aportes como los tenemos en la actualidad? Mire, puede haber un menoscabo en el nivel de ingresos de la seguridad social y ese menoscabo en el nivel de ingresos va a minar la sostenibilidad financiera de la seguridad social en el tiempo. No hay mejor manera de mantener la sostenibilidad social no hay mejor manera de mantener la seguridad social que generando sostenibilidad de los empleos adecuados en un país. ¿Por qué? Porque mientras más personas tenga usted en la población económicamente activa aportando a la seguridad social, más posibilidad va a tener de que el esquema de ahorro y reparto sea sostenible en el tiempo.
Muchas personas han dicho que lo que se quiere hacer es una reforma para que pueda existir una posibilidad de aporte a cuentas individuales. Bueno, yo les digo que eso puede estar dentro del mismo IES. El IES no necesita ninguna reforma para empezar a captar recursos adicionales. Si alguien quisiera hacer un ahorro extra por fuera de lo que está obligado a hacer en pensiones, podría hacerlo a través del IES con captación de cuentas individuales, y es así, tendrían un registro mes a mes individual de lo que podrían servirle para cuando usted se jubile, o podría haber un incremento en el fondo de cesantía, o podría haber un incremento en el fondo de reserva. Es que la ley de seguridad social establece tantos esquemas para que usted pueda generar un ahorro para que se jubile, que el hablar de este sistema mixto o de coexistencia, porque una cosa es el sistema mixto y otro es el sistema de coexistencia, y ojo, ahí hay que tener diferencia en lo que nos quieran vender, un sistema mixto o un sistema de coexistencia. El sistema de coexistencia implicaría que a la vez que hay un sistema de ahorro y reparto para los jubilados, exista un sistema de cuentas individuales para los activos, y eso ha sido la debacle de los sistemas a nivel internacional. Y el otro, un sistema mixto que puede ser administrado por el mismo seguro social, en donde usted cuenta con la posibilidad solidaria de tener el ahorro y reparto, y los que quieren voluntariamente las cuentas individuales. Fíjese que hay muchas reformas que se hacen al seguro social y que después se declaran inconstitucionales. Fíjese lo que pasó, por ejemplo, con el cálculo geométrico versus el cálculo matemático, que acaba de ser de promedio simple, que acaba de ser declarado inconstitucional recientemente. Entonces yo creo que hay que caminar en una reforma profunda a la ley de seguridad social, pero en una reforma que busque el beneficio de las mayorías, el beneficio de los trabajadores. La seguridad social es la institución que acompaña a los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos. Y dice von Bismarck, inclusive después de muertos a través de los deudos, con el tema de esta pensión que reciben como Montepío, tanto hijos como esposas o esposos en caso de fallecimiento. Entonces yo creo que es una institución que hay que cuidar, probablemente la institución más solidaria, por no decir con absoluta certeza, la institución más solidaria que tiene el país, y una institución que es de los afiliados y que debe ser cuidada en ese sentido. Le queremos agradecer al economista Víctor Hugo Villacrés por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Es preocupante, sin lugar a dudas, todo este relato que se está armando, que se está orquestando para depreciar el valor que tiene este sistema de seguridad social, que es un sistema solidario históricamente, como bien lo ha señalado nuestro entrevistado. Muchísimas gracias al economista. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Nosotros vamos a hacer un breve corte y de inmediato retomamos los diálogos ahora con Ivonne Teses, especialista en Derecho Internacional, para abordar la crisis que está viviendo Colombia en el ámbito humanitario y político. Ya volvemos.